y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta ciudad fue la capital de la provincia romana de Asia durante 2 siglos, después de que Atalo el III, su último rey, la legó junto con el reino de Pérgamo a Roma en el año 133 a.C. La ciudad de Pérgamo había sido desde principios del siglo III uno de los centros principales de la vida cultural e intelectual del mundo helenístico. Aunque en el tiempo de Juan, Éfeso comenzaba a superarla como ciudad principal de Asia, Pérgamo continuó reteniendo en buena medida su importancia anterior. Las 2 ciudades habían competido mucho tiempo por este honor. El significado del nombre Pérgamo es incierto, pero parece provenir de ciudadela o acrópolis. El estado característico de la iglesia durante el período de Pérgamo fue el de ensalzamiento. Después de ser considerada como una secta proscrita y perseguida, surgió a la popularidad y al poder. La inspiración ha caracterizado el período de Pérgamo como un tiempo de componendas, apostasía y popularidad, tiempo durante el cual la Iglesia de Roma consolidó su poder y autoridad. Por lo tanto, el fin del período de Pérgamo hallaría desplazada a la Roma imperial y a la Iglesia universal plenamente establecida y lista para emprender su carrera como gobernante de la cristiandad occidental. Cualquiera de los diversos acontecimientos podría servir como un hito aceptable para la terminación de este periodo. El destronamiento del último emperador romano en el 476 después de Cristo podría ser una fecha tal. Otra fecha podría ser la conversión en el 496 de Clodoveo, rey de los francos, el primer gobernante germano que abrazó el cristianismo romano y se unió con la Iglesia en la conquista de otros pueblos germanos. En el año 538 entró en vigor el decreto de Justiniano que le daba al obispo de Roma plenos poderes políticos en el occidente. Los historiadores estiman generalmente que el pontificado de Gregorio el Grande, del 590 al 604 después de Cristo, fue el momento de transición entre la antigüedad y la Edad Media, y su reinado como obispo de Roma podía considerarse otro punto de partida. Gregorio es reconocido como el primero de los prelados de la Edad Media. Osadamente asumió el papel de emperador del occidente. En el año 756 después de Cristo, señala la consolidación del poder político papal y el surgimiento de Francia, para asumir el papel que le valió el nombre de hija mayor del papado.
En ese año, Pipino de Francia sometió a los lombardos del norte de Italia, que habían estado amenazando al Papa, y cedió a este el territorio de los lombardos. Esa concesión, generalmente llamada la donación de Pipino, marca el principio de los estados pontificios que el Papa gobernó como monarca durante más de 1000 años. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido en vida a un emperador. Se edificó un templo y fue dedicado a la adoración conjunta de la diosa Roma, personificación del espíritu del imperio, y al emperador Augusto. En los días en que Juan escribió estas palabras del Apocalipsis, los cristianos sufrían intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Domiciano del 81 al 96 después de Cristo, quien insistía en ser adorado como Señor y Dios. Además, Pérgamo seguía siendo la capital religiosa de Asia Menor, el centro de las religiones de misterio, y tenía muchos templos paganos. Su designación como el lugar donde está el trono de Satanás resultaba pues muy apropiada. El período de la historia de la Iglesia correspondiente a Pérgamo puede considerarse que comienza alrededor del tiempo en que el emperador Constantino favoreció la causa de la Iglesia. Durante este período fue cuando el obispado de Roma consolidó su posición como cabeza religiosa y política de Europa Occidental. También fue un tiempo cuando Satanás estableció su trono dentro de la Iglesia cristiana. Esta época bien se puede denominar la era de la popularidad. Algunos comentarios sostienen que un cristiano llamado Antipas había sido martirizado por su fe en Pérgamo, quizá por negarse a adorar al emperador. Si así sucedió, el caso y ejemplo de ese fiel mártir pueden considerarse como típicos de los incontables millares que sufrieron por su fe en siglos posteriores. Siguiendo con el mensaje para esta iglesia, dice la palabra inspirada: pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta analogía con Balaam sugiere que en Pérgamo había personas cuyo propósito era dividir y arruinar a la iglesia, fomentando prácticas que eran prohibidas para los cristianos. Balaam fomentó sus intereses personales, no los del pueblo de Dios. En el griego la palabra escándalon es el dispositivo que hace saltar una trampa. Por lo tanto, esto significa poner tropiezo delante de una persona para hacerla caer. La doctrina de Balaam hace caer a las almas. Además, esta doctrina llevaba a participar en costumbres deplorables a Dios. Se dice que ofrecían alimentos sacrificados a los ídolos. El comer estas comidas y la fornicación fueron prácticas prohibidas expresamente por el Concilio de Jerusalén. Balaam influyó en Israel para que fornicara con las hijas de Moab, sacrificara a los dioses moabitas y comiera quizá de la carne sacrificada a esos dioses. Estos pecados condujeron a una mezcla de paganismo con la verdadera religión. La descripción aplicada a la historia cristiana corresponde con la situación de la iglesia en el período que siguió a la legalización del cristianismo hecha por Constantino en el año 313 después de Cristo y su conversión nominal 10 años más tarde. Dicho emperador practicó la política de combinar el paganismo y el cristianismo en todo lo posible, en un intento deliberado por unir los diversos elementos del imperio
para fortalecerlo. La posición favorable y aún dominante que se le otorgó a la iglesia la hizo caer víctima de las tentaciones que siempre acompañaban a la prosperidad y la popularidad. En los días de Constantino y sus sucesores, casi todos continuaron su política favorable a la iglesia, la cual rápidamente llegó a ser una institución político-eclesiástica y perdió gran parte de su anterior espiritualidad. Además de esto, en Pérgamo existían los Nicolaitas, una de las sectas heréticas que atormentó a las iglesias de Éfeso y Pérgamo y tal vez a otras. Ireneo, obispo y escritor, identificó a los Nicolaitas como una secta gnóstica, al mencionar que Juan, el discípulo del Señor, predica esta fe, la deidad de Cristo, y mediante la proclamación del Evangelio procura quitar aquel error que había sido diseminado por los llamados Nicolaitas, que son una rama de la falsamente llamada ciencia, a fin de poder confundirlos y persuadirlos de que solo hay un Dios que hizo todas las cosas por su palabra. Los seguidores de esta secta parecen haber enseñado, por lo menos en el siglo II, que las obras de la carne no afectan la pureza del alma y por consiguiente no tienen que ver con la salvación. Pero el Señor le pide a la iglesia de Pérgamo que se arrepienta. Esta penetrante amonestación refleja el grave peligro espiritual en que estaba la iglesia. Además, Dios les dijo que si no ponían atención, Él traería un castigo funesto, la espada de mi boca. La espada simboliza el castigo que resultaría si ellos no se arrepentían. Pero sigue diciendo que el que se acatara al llamado de Dios recibiría el maná escondido. Algunos creen que esta alusión puede ser el maná que Aarón colocó en una vasija y guardó en el arca. Una antigua enseñanza judía declara que cuando venga el Mesías, el tesoro del maná descenderá nuevamente de lo alto y comerán de él. Según lo que dice el apóstol en Juan, capítulo 6, versículos del 31 al 34, el maná mencionado en el mensaje a Pérgamo parece simbolizar la vida espiritual en Cristo ahora y la vida eterna en el más allá. Por añadidura, menciona que nos dará una piedrecita blanca. Se han sugerido varias costumbres antiguas como base para esta alusión al obsequio de una piedra blanca, pero ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Una de las costumbres antiguas comunes era que los miembros de un jurado usaban una piedra blanca y otra negra para absolver o para condenar. Todo lo que puede decirse con razonable certeza es que Juan sin duda se refiere a alguna ceremonia que implicaba el conferir un presente o rendir un honor especial. En la Biblia, el nombre de una persona a menudo representa su carácter. Y un nombre nuevo indicaría un nuevo carácter. El nombre nuevo no sigue el modelo del antiguo, sino que lo reemplaza. Es diferente. Se le promete al cristiano un nombre nuevo, es decir, un carácter nuevo y diferente, modelado según el carácter de Dios. El renacimiento espiritual y la transformación del carácter solo pueden ser entendidos por la persona que los ha experimentado. Todo esfuerzo por explicar dicha experiencia a alguien que no ha renacido nunca puede presentar un cuadro verdadero de lo que esto significa. En Roma había también una costumbre muy interesante. Se llamaba pacto entre amigos. Cuando dos amigos se tenían que separar por la distancia, antes de emprender viaje buscaban una piedrecita blanca.
Entonces el dueño de la casa traía un martillo y cincel y esculpían sus nombres en ella. Luego le daban un golpe seco en la mitad de la piedra, quebrándola en dos. El dueño de casa ponía su mitad de la piedrecita en un archivo pétreo, en orden alfabético. El otro pedazo de piedra quedaba con el amigo que se lo llevaba consigo a su tierra en la lejanía. Vamos ahora a decir que el amigo decide regresar a visitar a su compañero en Roma después que habían transcurrido 20 años. Al llegar a la casa de su viejo compañero y tocar la puerta, se encuentra con un joven que le pregunta quién es él. El amigo pregunta por el padre del joven y éste le informa que su padre había muerto. Entonces el joven le pregunta al forastero: si usted es el amigo de mi padre, ¿tiene alguna prueba? En ese momento el forastero saca su piedrecita blanca y dice: esta es mi prueba. El mozo se dirige al archivo pétreo y busca por orden alfabético su parte de la piedra y viene delante del extraño y une las dos piedras para ver si encajan. Siendo las piedras compatibles, el joven decía: verdaderamente, eres amigo de mi padre. Mi casa es tu casa. Entra en el rebozo de tu Señor. Qué interesante esta costumbre, Omar. Aquí vemos en realidad que ese dicho, ¿no es cierto?, mi casa es tu casa, proviene de esta idea, ¿no es cierto?, del archivo pétreo y cómo esos dos amigos mantenían el pacto a través del uso de esa piedrecita blanca. Ahora, ¿qué es esa piedrecita blanca? Es el pasaporte que vas a llevar al cielo. Así es. Y ese pasaporte es el carácter tuyo que has dejado que Cristo vaya moldeando durante toda tu vida en el proceso de la santificación. Estimado, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó su piedrecita blanca, su lado de la piedra. Y ahora tú aquí en la tierra estás día tras día militando, buscando una manera, Nesí, de que Cristo entre en mi corazón y Él haga de mi carácter algo compatible. ¿Compatible de qué manera, Nesí? Utilizando todos los medios para seguir su ejemplo, para hacer su voluntad, obedecer sus preceptos. Entonces nuestra piedrecita blanca se marca con el carácter de Cristo. Y cuando venga Cristo ocurrirá algo maravilloso, ¿no es cierto? Tiene que ser compatible nuestro carácter con el carácter del Señor. Si no hay compatibilidad, si eres aquí un borracho que no se ha arrepentido y dejado que el Espíritu te cambie, no va a haber compatibilidad con el Señor, porque el Señor jamás va a probar de ese licor que lleva a la borrachera. Estimados, cuando llegue el borracho al cielo va a pedir dónde está el bar, dónde está el lugar a donde venden licores. Y el ángel le dirá: aquí no hay eso, aquí lo que hay es agua de vida eterna. Aquí en la tierra tiene que empezar la compatibilidad de carácter con el carácter de Cristo. Por eso en este momento, estimado televidente, te estamos invitando a que nos llames. Nuestros operadores y operadoras estarán recibiendo tu llamada. Queremos orar por ti. ¿Quieres el material de este programa? Llámanos al número que ves al pie de la pantalla. Y si no puedes llamar, puedes escribirnos a dónde, Nesí. Pues ahí está la información, ¿no es cierto? Nuestro P.O. Box y también nuestra dirección electrónica a la cual tú te puedes dirigir escribiéndonos un mensaje, quizá una petición de oración, quizá una duda que tengas sobre el tema de hoy, para que tú puedas cada día prepararte con el carácter que tú debes tener, que sea compatible con el carácter de Cristo Jesús. Por eso te invito, que llames ese número que estás viendo en pantalla. Llámanos,
porque vamos a incluir tu petición también los martes y jueves en el Círculo Mundial de la Oración, que la Voz de la Esperanza patrocina con todos los trabajadores, y oramos y han ocurrido milagros impresionantes. Llámanos ahora mismo, no te detengas. Esperamos escuchar de ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Es nuestro sincero deseo y oración. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org, y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, bestseller de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo, llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. Nuevamente he fallado, nuevamente he pecado contra ti, Señor. Y me duele porque sé que pudiendo hacer el bien, me dejé ganar y me atrajo el mal. Pero sé que en ti, Señor, siempre puedo confiar, que en tu inmenso amor tú me recibirás. Por eso, mi Dios, traigo mi corazón, porque tu palabra dice que tu Señor mi vida limpiarás. Qué maravilloso
que de ti yo quiero